Y les mencioné que el título de la palabra de hoy, con signos de interrogación, ¿qué es un justo? ¿Qué es un justo? ¿Por qué esa pregunta? Porque al pasar los años, como justo renacido, en el caso mío como pastor, he podido notar una triste realidad dentro de la iglesia de Cristo. Y es que muchas personas se conforman a su justicia solamente porque entienden un mensaje, entienden qué significa ser justo. Entonces pueden confesar con mucha seguridad: yo soy justo porque Cristo se llevó mis pecados, yo soy justo porque entendí el evangelio, ahora fui perdonado, si muero voy a entrar al reino de Dios. Y se conforman a una simple confesión de fe, aunque sus vidas no están siendo transformadas. Todos los que estamos aquí, que ya entendimos el evangelio, todos conocemos la intimidad de nuestra vida. No podemos nunca engañarnos a nosotros mismos ni engañar a Dios. Muy bien Dios conoce tus pensamientos. Muy bien Dios conoce tus acciones. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Por eso Dios ha mandado pastores, predicadores, hermanos fieles en la fe, para que continuamente esos hombres de Dios nos estén recordando nuestra posición delante de Dios. Así la Biblia dice en San Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Cómo creyeron? Porque oyeron la palabra. Oyeron la palabra, ahora ellos creen, pueden profesar con su boca, creo, creo, con su boca podían ellos confesar. Pero Jesús inmediatamente hace un alto en el camino para ordenar, como nosotros debemos tener mucha atención a esta palabra. Inmediatamente Cristo hace un alto en el camino y les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, suave, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una persona un día se me acercó y me dijo: pastor, si la salvación no es por obras, porque aquí Cristo nos manda a permanecer, eso sería una obra. Si quieres ser salvo, tienes que permanecer en la palabra, eso sería una obra. Pero examinando bien esta palabra, nunca es una condición, es una afirmación. Sí, no es, ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que permanecer en la palabra. No, no, no. Es, ustedes son salvos, van a permanecer en mi palabra. Muy diferente. Ya siendo justo renacido, tremenda palabra para lo justo renacido. ¿Cómo sé que soy justo? Porque digo con mi boca, eso es solo una parte. ¿Cómo sé que soy un justo? Porque permanezco en su palabra. Permanecer en su palabra va un poco más allá de solo leerla, va un poco más allá de solo memorizarla o hasta predicarla. Permanecer en la palabra es obediencia, eso es permanecer en la palabra. Cuando aprendemos a obedecer a Dios, como una persona que es justa renacida no obedece a Dios. Cuando la Biblia dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Ya fuimos libres del pecado, no hay que pecar. Nunca un justo tiene que vivir para pecar. Una persona nace de nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, que Dios es espíritu y donde está el espíritu hay libertad. Ya nosotros fuimos sellados por el espíritu. Paso número 1, puedo confesar, claro que sí, soy justo, soy renacido. Paso número 2, soy sellado por el espíritu. En el momento que una persona es sellada por el Espíritu, a partir de ese momento comienza una obra de transformación. Tenemos que ser transformados. A pesar que yo era pastor que no tenía el Evangelio, pero era un pastor muy piadoso, un pastor muy temeroso de Dios. Aunque no tenía el Evangelio, yo predicaba en las cárceles, en grupos, hacía células, predicaba por todo lugar. En León 13 iba hasta lo más peligroso. Yo ahí tenía grupos donde predicaba, aunque no era justo renacido, pero tenía muchas luchas, tenía cosas en mi vida que no agradaban a Dios. No era un adúltero, no tomaba los dineros deshonestamente, pero tenía cosas que no podía vencer. Un día me predican el evangelio, entiendo el evangelio. Cuando el pastor Samuel me predicaba, yo comprendía la realidad de lo que él me hablaba. Yo era un pecador, no solamente por el hecho de no saber cómo no ser pecador, era que yo pecaba mucho contra Dios.
Yo era un pecador no solo por el hecho de no poder decir que era justo, es que yo sabía que yo pecaba en lo oculto, yo lo sabía. Y con esas luchas y esas batallas, yo veía a los ojos del pastor Samuel, podía observar en él como una especie de pureza. Y yo decía, yo quiero lo que ese señor tiene. Y mientras él me predicaba el evangelio, pude comprender la libertad de mis pecados. Cuando entendí que yo era libre de mis pecados, cuando entendí que ya yo no tenía pecado, para mí fue algo maravilloso que no he podido olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ese fue el pastor Samuel para mi vida. Sus pies todos los días los bendigo, todos los días los bendigo. Y me pongo muy feliz cuando me exhorta, me pongo muy feliz cuando me corrige, me pongo muy feliz cuando me exhorta públicamente con los otros pastores, me pongo feliz, porque es para mi crecimiento y para humillación de cualquier esquirla de orgullo o de altanería que haya en mi corazón. Pero hay justos que no se les puede ni medio hablar porque ya se molesta. Hay justos que están sentados oyendo la palabra y están molestos porque creen que el pastor les está tirando eso a ellos. Y el pastor hablando inocentemente la palabra. Un día yo estaba predicando una palabra muy dura en Tibás, hace un tiempo atrás, pero muy dura. Y parece que mientras predicaba miraba mucho para un lado. Hermanos, y miraba así para ese lado y miraba. Cuando yo terminé la enseñanza, yo me fui a mi casa, me senté en el sillón y comencé a pensar en algunos hermanos que no vi. Entonces les escribí, hermano fulano, hermana fulano, y entre esos le escribí a una persona. Hermano, ¿cómo está usted? No le vi hoy en el servicio. ¿Está usted bien? Sí, le extrañé. Y esa persona me contestó, pastor, me acaba de sorprender su mensaje. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque yo sí fui, hasta fui a saludarlo y lo abracé. Ay, qué vergüenza, hermano. Y me dice, y segundo, porque yo dije, esta es la última vez que yo abrazo al pastor porque me voy de la iglesia. ¿Por qué se va a ir de la iglesia? Porque yo pensé, pastor, que usted todo lo que decía me lo estaba diciendo a mí porque alguien le dijo lo que yo estaba haciendo. Ahora usted me dice que ni siquiera me vio en la iglesia. Dios me estaba hablando a mi vida. Así, muchos inmaduros en la iglesia. Muchos inmaduros que todavía con insolencia quieren hacer lo que quieren y no quieren vivir una vida sujeta. Porque no les parece que el pastor dijo, que la pastora dijo, que el fulano dijo, que por qué nombraron a aquel y a mí no. Un montón de inmadureces. Son normales, esas cosas pasan. El detalle es que si ya fuiste sellados, vas a perseverar. Tienes que brincar, vas a brincar. La Biblia así lo menciona. Nunca un justo renacido tiene ni que pecar ni volver atrás. En esta mañana tienes que tener la franqueza en tu corazón para saber en qué posición te encuentras. ¿Por qué no puedo vencer? Un día yo estaba en la reunión de pastores, tenía unos necesitos de haber nacido de nuevo y había vencido algunos pecados en mi vida, como unos 2 meses, pero volví a pecar. No, no pecados por los que yo tuviese que ser sacado de la iglesia, pero pequé. Yo me sentía tan frustrado y tan triste y en una reunión, mientras el pastor, la reunión de amistad y comunión inició con él y yo solamente, nos reuníamos solamente él y yo. Entonces nos reuníamos y yo siempre preguntaba como tercera persona. Y mire, una persona que le está pasando esto, ¿qué se le puede decir, pastor? Entonces el pastor me decía, esa persona y con la palabra, y mientras él hablaba, yo sentía libertad en mi corazón. Un día comprendí que yo ya no tenía que pecar más y que si el Espíritu me había sellado, yo tenía la fuerza para vencer. Y que si yo pecaba era porque me daba la gana. Un día tomé la decisión, nunca más vuelvo a pecar eso. Nunca más volví a pecar en eso. Nunca, nunca. Eso se llama un justo renacido. Tienes que vencer. Por lo menos con mucho amor, hubiese una persona aquí esclava a un pecado y que no puedo, es que no soy capaz, es que no puedo. Tienes que reflexionar muy bien cuál es tu posición delante de Dios. Porque quizá el evangelio no ha llegado a tu corazón, quizá no ha llegado a ti. Pero si ya llegó una palabra como hoy, tiene que traer fuerza para no pecar. Un momento, ya yo soy puro, soy sellado por el Espíritu, ¿para qué voy a pecar? No tengo que pecar. La Biblia dice en el versículo 31,
si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en mi palabra? Significa obedecer. ¿Por qué permanecer? Porque la palabra siempre va a carcomer. Un día un hermano me dijo, pastor, estoy tan feliz, estoy predicándole a mi familia, ya logré reunirla. ¿Y cómo le está yendo? Muy bien, pastor, ¿están tan felices? Y yo me quedé observándole, ¿cuánto tiene estar predicando? Ya tenemos 3 meses. Y yo le dije, usted seguro está predicando muy mal. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué están tan felices? Nunca pueden estar tan felices. Y usted los está condenando, llevándolos al infierno, condenando su pecado, su maldad. Les está quebrantando sus doctrinas, sus creencias. ¿Cómo van a estar felices? Nunca pueden estar felices. Mi familia me quiere matar, me quiere apedrear siempre que yo hablo con ellos. Ya no quieren que yo esté en sus reuniones, ya no quieren que yo esté en sus fiestas. Todo lo hacen solos. Porque donde yo estoy siempre estoy dañando la vida de ellos con la palabra. Un día Juan le decía a Herodes, oye, esa no es tu esposa, esa mujer es la mujer de tu hermano. Y Herodías lo detestaba, lo aborrecía tanto que quería matarlo. Hasta la misma iglesia. Ay, pastor, qué lindo, predique, qué lindo. ¿Por qué tan lindo? Si de vez en cuando o muchas veces la palabra te tiene que incomodar. De vez en cuando los pastores tampoco somos tan amados por la iglesia. Porque de vez en cuando, en una posición muy débil, el pastor es que se cree muy santo, se cree muy bueno. ¿Será que es que él no falla? ¿Qué será lo que cree el pastor? En una condición, usted esclava al pecado, no puedes confiar en la libertad de un hermano mayor. No puedes confiar. Porque tú eres un esclavo y pretendes que todos sean esclavos. Muy triste en mi corazón cuando un esposo, un hombre ya tiene 5, 4, 6 años en el evangelio y sigue maltratando a su esposa. Sigue tratándola déspotamente. Cuando la Biblia dice, maridos, amen a vuestras esposas, ámenlas, así como Cristo amó también la iglesia. La esposa hay que respetarla, honrarla y amarla. Demasiado triste cuando un justo renacido de 3, 4, 5 años todavía se está peleando con los pastores. No aprende a obedecer, no aprende. Algunos tendrían que examinar correctamente cómo era Pablo como él mismo reconoce ser tosco para hablar. Una persona que no le tembló sus labios para decirle a Pedro, oye, te tengo que condenar, Pedro, no en condenación eterna, sino su condición. Gálatas 2. Te tengo que condenar, Pedro. Lo que estás haciendo es malo públicamente. Oye, caminas con gentiles, te hace gentil. Caminas con judíos, te haces judío. Oye, estás simulando. La palabra simular es hipócrita. No sea hipócrita, Pedro. Sí, muchas veces Pablo se presenta como un hombre rudo para corregir, muy rudo para corregir. Pero algunos todavía critiquen lo que los pastores hacen. Cuando los pastores vamos a dar cuentas a Dios por cada situación que hacemos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi. Oye, un pecado que Dios aborrece dentro de la iglesia de los justos es el chisme. No chismes. Después vienen problemas en tu vida. ¿Y por qué será, pastor? ¿Qué estará pasando? Las cosas no me salen porque eres un chismoso. Siempre estás hablando de los pastores, hablando de los hermanos, hablando de otras personas. Yo evito esas personas. Me separo de esas personas. Cuando yo topo una persona, hasta en broma, vio que tal cosa, vio, y en broma están chismeando. ¿Para qué hacer eso? Como justo ya fuimos sellados, tenemos que vivir una vida santa, piadosa, temerosa. Tenemos que vivir para Él. El Espíritu de Dios nos transforma a nosotros. No estás muy de acuerdo con lo que sucede. Ora, ora. Porque por lo menos aquí, no sé, quizás más de 200 personas continuamente se congregan. ¿Cuántos son justos renacidos? Ojalá todos. Como justos renacidos tenemos que crecer en santidad, en pureza, porque los que vienen atrás tienen que observar. Y un joven me dice, pastor, yo quiero ir a otra iglesia. ¿Por qué quiere ir a otra iglesia? Porque en nuestra iglesia los jóvenes son muy pequeños y yo quiero estar con jóvenes. Entonces yo le dije, no, usted no debe ir a otra iglesia.
Usted debe ir a los jóvenes de la iglesia virtual. No tiene que ir a ningún otro joven. Ahora es que no entiendo muy bien, venga, pastor. Es que los jóvenes son muy pequeños y yo quiero estar con más grandes, entonces yo le pregunto un momento, ¿cómo esos jóvenes pequeños van a aprender la madurez si no caminan con jóvenes más grandes maduros? Esto, pero uno nada más, no importa, uno con buen testimonio va a ayudar a crecer a esos jóvenes con madurez. ¿Para qué tiene que ir a otro lugar? Nunca eso está bien, eso no proviene de Dios, nunca proviene. Un día usted se levanta, qué bueno ir a Guapiles, qué bueno ir a Tibás, qué bueno ir a Heredias, sepa, eso no proviene. Nunca Dios trabaja de esa manera. Tú recibiste el evangelio en San José, perteneces a San José, ahí debes quedar. Recibió el evangelio en Heredia debe quedarse, esa es su sí. Así aparece en la Biblia, en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habla de obediencia. Dios habla, yo obedezco. Dios dice, no forniquen, yo no debo fornicar. Tremenda perversidad. Pecado sexual es perversidad para el corazón. Como la pornografía, tremenda perversidad y pecado para el corazón. No tienes que ver esa. Yo soy justo renacido, ya fui sellado por el Espíritu. Imagínese usted y el Espíritu, el sello del Espíritu sentado en las noches para ver pornografía. Eso no funciona. No funciona. Sea vuestro lecho sin mancilla, dice Hebreos capítulo 13. Hasta en el matrimonio tiene que haber mucha santidad, demasiada santidad. Un justo renacido se acuesta para pensar lascivia, lascivia, lascivia. ¿Dónde está el Espíritu morando en su mente? No dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que hay virtud en él, en esto pensad. ¿Qué piensas tú en la noche? ¿Cómo es tu mente para con Dios? ¿Cuánto tienes de recibir el evangelio? ¿Cuántos meses, años tienes ya con el evangelio? Pero dices con tu boca, yo soy justo, yo soy justo. Mire, estoy muy, pero muy preocupado. La gracia de Dios, he podido evangelizar a algunos pastores, pertenecen a Amistad y Comunión. Con una preocupación estoy visitando a cada uno de ellos, con mucha preocupación. Y con la palabra exhortándoles, con mucho amor, pero exhortando. Hace poco me reuní con uno y yo le exhorté con la palabra, debes tomar una vez. Recibiste el evangelio con nosotros, estudias con, o te vas y estudias con quien tú crees que tiene el evangelio. Tú no puedes estar bien. Tu grupo, tu iglesia, ¿hacia dónde lo está dirigiendo? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué recibes el evangelio ya tantos años con nosotros y quieres andar picando por todo el lugar? ¿Dónde mora el Espíritu en tu vida para dirigirte, para darte la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia? Oye, no estamos solos, hemos sido sellados por Dios, ese sello está en nosotros. Ese sello vive en nosotros, mora en nosotros, para libertarnos, para traer fuerza, para poder vencer todo lo que se presenta en el camino, hasta la depresión. Ahora resulta que hay justos renacidos muriendo en la depresión. De vez en cuando la depresión, tomando esa palabra en su contexto original, de vez en cuando viene al corazón de los justos. También Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, tuvo allí una especie de depresión. ¿Qué es depresión? Llorar, aislarse, sentirse triste, pero nunca ahí se quedó Jesús. Se tuvo que levantar. Siempre tan aburrido, tan triste, tan amargado, siempre tan solitario, tan separado, porque a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, todo el mundo está en contra de mí, yo he sufrido mucho, nadie me entiende, yo fui abusado, me golpearon, me abandonaron. Oye, ¿quieres escuchar de dónde vengo yo? Podría contarte de dónde vengo yo. Podría decirte que desde mi niñez hasta mi vida adulta viví en 29 hogares diferentes, con 29 familias diferentes. Le decía papá a un padre, le decía papá a todos mis tíos. Todo el que me diera un poquito de amor, yo le decía papá. Por supuesto que vivimos cosas muy difíciles. Un día estaba acostado como con 9 años y un niño que era mayor que yo se levantaba a ahogarme, a ahorcarme. Y me decía, te voy a matar. Y yo lloraba
¿Por qué? Porque decía, si dices te mato. Luego todos los días cuando iba a acostarme estaba tan asustado porque ese niño gordito me quería matar, era un niño gordo grande, me podía él ahorcar a mí. Claro, así yo llegué a conocer el evangelio, con mucho sufrimiento, pero donde está el espíritu hay libertad, tengo que ser, tengo que darme más. Te abandonaron, te traicionaron. ¿Qué te hicieron? Te robaron tu casa, tu carro. ¿Qué te hicieron? Ya hay que dejar atrás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por medio de la fe tengo que levantar. Hay mucho para hacer. La vida es corta, son solo 75, 80 años, 90. Es muy corta para que la vivas ya como justo, todavía sufriendo por lo que te hicieron en el pasado. Ya hay que avanzar. Pronto vas a dejar este cuerpo. Dejando este cuerpo vas a estar presente al Señor. La Biblia dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Volvamos al 30. Lea conmigo en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, ese mismo grupo que creía en él aparece en el versículo 39 y 40. Mire, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Por qué querían matarlo? Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Querían matarlo ahora. Tiempo atrás, en la iglesia había un muchacho que era muy apegado a mí. Él decía que me amaba mucho. Era muy apegado a mí. Muy. Pero un día él pecó contra mí. Pecó muy grave contra mí. Muy grave. Yo sufrí mucho. Lloré por eso. Entonces un día yo le reúno a él y le digo, es una persona muy perversa. No puede estar. No debe estar. Después de un tiempo, él no debe congregarse. Él se molestó. Ya no me amaba tanto. Entonces, él se fue. Yo le dije, oiga las prédicas, nos vamos a estar reuniendo. Por 2 semanas yo no me pude reunir por seminario. Ya luego nos escribimos y nos reunimos. Él me dice, yo soy una persona que tengo temor de completamente. Por eso, de verdad, con toda honestidad, yo he dudado de eso. ¿Cómo usted tiene temor de Dios y por qué pecó con su defensa? Primero fue que yo era una persona de estado. Yo hice esto. Ahora es poco lo que me queda. ¿Cómo así? O sea, yo, por ejemplo, fornico con 10 mujeres, pero ahora solo con una. Ya entonces Dios me acepta, me tiene que aceptar una. Yo con la palabra empecé a explicarle a él su condición. Y así le quiero explicar a ustedes. Por lo menos tú pecas contra Dios, deliberadamente pecas y pecas y pecas. Y es que Dios sabe mi lucha. ¿Cuál lucha sabe Dios? Lo único que Dios sabe es que inspiró por medio de su espíritu al apóstol Pablo para decir que somos más que vencedores en un contexto sobre el pecado. Lo único que Jesucristo sabe es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del pecado. Lo único que Cristo sabe es que el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos no nos va a levantar a nosotros también este cuerpo caído. También este cuerpo tiene que ser, Romanos 12, sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Sacrificio vivo. Algunos, de verdad, cuando yo estaba en la vieja levadura, había una frase que decía, el día del juicio delante de Dios va a ser un día de sorpresa para muchos. Me temo que es una realidad actualmente. Muchos se van a llevar una sorpresa tremenda, que mueren y no se van a encontrar con Jesús porque realmente no nacieron. Nunca comprendieron la gravedad del pecado. El pecado es grave, iglesia. El pecado es muy grave, muy grave.
El que desobedece contra Dios se tiene que preparar para las consecuencias, aún siendo. Algunos se defienden con primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Teológicamente comprende el texto. Confesar, homologueo, no es tanto decir, es reconocer, uy, pequé contra Dios. Ya, reconozco, sí, ahora qué sigue. La Biblia dice que soy perdonado para no ser disciplinado. Ahora qué sigue, Él me limpia de todo pecado. Peco y voy y confieso, peco y voy y confieso, peco y voy y confieso. Oye, ¿cuántos años vas a confesar el mismo pecado? Confesar nunca es solamente asentir, es apartarse. Proverbios capítulo 28, versículo 13, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. La palabra apartar en el hebreo es soltar. Eso significa en el hebreo soltar. Y se aparta, suelta, alcanzará misericordia. Viene misericordia cuando sueltas el pecado, pero por pecar hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Pecas contra Dios, hay consecuencia. Iglesia, debes entender, pecas contra Dios, hay consecuencia. ¿Por qué no reflexionas? Tienes 6 meses, 8 meses, 1 año de ver pornografía y no ha habido disciplina para ti. Estás fornicando con una mujer que no es tu esposa. ¿Y cómo es que no hay disciplina para ti? Tienes una mente tan perversa continuamente, perversa, perversa. ¿Cómo no hay disciplina para ti? Extraño, muy extraño. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, ahora vamos a buscar un momento. Capítulo 20, Reyes, capítulo 20. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Versículo 35. ¿Tienen? Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. El profeta tenía que presentarse ante un rey que había hecho alianza con su enemigo, violando el mandamiento de Dios. Ese rey pecó contra Dios. El profeta viene y le dice al profeta joven: oye, golpéame, porque a través de ese golpe él se iba a presentar ante el rey cubierto. Cuando estuviera cara a cara con el rey se descubría: oye, ¿por qué estás golpeado? No, pues me dejaron cuidando a un maleante y el maleante me golpeó y se fue. Y yo tenía que cuidar a ese maleante. El rey dice: oye, esa es tu sentencia. Has dejado ir a ese maleante. Tú tienes que morir por dejar ir a ese maleante. Y el profeta se descubre y le dice: esa es la sentencia para ti, rey. Tú tenías que matar al maleante y te has unido a él, desobedeciendo a Dios. Esa es tu sentencia, vas a morir. La Biblia dice que el rey se enojó contra ese profeta y se entristeció. ¿Por qué se enojó? Porque le dijeron la verdad. Le dicen la verdad, que no, que no. Le dijeron la verdad, se enojó inmediatamente. Un día el pastor me estaba exhortando y me dijo: parece que usted es un pastor un poco flojo para hablar, un poco flojo para hablar, como cobarde. Por eso algunos pastores que se evangelizan lo buscan a usted, porque ay, mi amigo, mi compañero. Y cuando él me dijo eso, pues, a ver, contento no me puse. Me quedé viendo hacia el pastor y dije: ay, yo soy un flojo. Entonces, al pasar los años me di cuenta que se quedó corto. Era un cobarde. Por eso tan mal evangelizados esos pastores. Por eso ellos nunca podían llevar fruto. Pero por la gracia de Dios, ahorita sí, un poquito menos flojo, menos un poquito. Que ya pude ir y hablar las verdades con ellos. Con ellos me he reunido uno por uno para hablar las verdades en aquellos tiempos.
Por lo menos o llevan fruto porque son renacidos o tienen que empezar de cero como pecadores. Tuve que reunirme con mucho amor para recordarles que ellos no son pastores. Nunca pueden ser pastores. ¿Cómo acabando de nacer de nuevo van a pastorear? Le respetamos por sus grupos que tienen, por amor a esas almas, pero tienen que aprender a escuchar como ovejas, a escuchar de cero, con orgullo, altanería, con el pastorado. Un día uno me dijo, qué raro que ese señor Samuel, así dijo, cayó tan mal. Ese señor Samuel no me dice pastor, solo hermano. Ah, usted es pastor, es pastor. Y yo le digo, oye, hágame el favor y resuélvame eso. Un muchacho fornica con una muchacha, los dos pecan. Entonces, el pastor lo reúne a los dos. ¿Qué tiene que hacer con ellos? Bueno, están arrepentidos, que se casen y sí, eso haría usted como pastor. Perversamente actuaría usted. No chequearía si son justos primero, no chequearía si son salvos primero. No dice Pablo que hay que separarlos y expulsarlos por un tiempo. ¿Dónde dice eso? Mire, así usted quiere ser pastor. La responsabilidad de un pastor es demasiado enorme. Tienes que aprender, pues, debes aprender de cero para saber cuándo tienes que expulsar, cuándo no, cuándo tienes que soltar, cuándo casas, cuándo no. Es una responsabilidad enorme. Él se quedó viéndome a los ojos con la cara roja y dijo, sí, pero si no aprendes a escuchar, ¿cómo vas a aprender? Si no brincas para congregarte, ¿cómo vas a hacer que tu grupo también se congregue? ¿De qué manera vas a discernir la salvación? Este rey estaba sumamente enojado. Y esto no estoy hablando que tenemos que gritar y maltratar a las personas, es hablar francamente con la palabra. ¿Verdad que no les estoy gritando, mis hermanos? Les estoy regañando. Les estoy hablando francamente con la palabra. Debes salir reflexionando. Soy justo, ¿por qué no ven? ¿Por qué no? Si soy justo renacido, ¿por qué la amargura me gobierna? ¿Por qué estoy lleno de tanto odio? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué le estoy cerrando la puerta a mi familia para predicarles el verdadero evangelio? Porque no me pagan un dinero. Porque me hirieron y no me pidieron perdón. Entonces se van todos al infierno porque tú no les predicas, van al infierno. ¿Por qué no tengo la fuerza para dejar pasar esa causa con tal de poder acercarme y predicarles el evangelio? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué soy tan chismoso? ¿Por qué hago tantas disensiones? ¿Por qué nunca estoy de acuerdo con los pastores? ¿Por qué si el espíritu ya me selló, soy una persona tan problemática? ¿Por qué? Bueno, puede ser que eres muy nuevo, estás muy bebé. Todavía está para sacarle de los gases, golpeándole la espaldita. Saquémosle los gases. Todavía hay que tratarle así. Pero 2 años, 3 años, 4 años en el evangelio, ya no estás para sacártelo. Ya está para cocazo, ya no para sacarle los gases. Pero cuando yo leí esto hace unos años atrás, yo estaba un poquito frustrado. Que el rey se fue, ¿sí? Merecía la muerte, pero Dios lo perdonó. El rey tuvo un arrepentimiento y no lo mató. ¿Por qué a este muchacho lo mató ahí mismo? Porque, volvamos, verso 35. Medite usted mismo en esto. Entonces, ¿quién? En primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herir. Imagínese que yo me baje ahorita, ¿sí? No sé, el hermano Juan Carlos, que es así grande. Hermano Juan Carlos, suélteme un derechazo bien pegado. Por palabra de Dios, suéltelo. ¿Qué tiene que hacer? Porque aquí hay un secreto. El secreto es por palabra, no por palabra de hombre. Era un profeta hablando con otro profeta. No os hagáis maestros mucho de eso, porque mayor condenación es
Lindo se ve el coro con su toga para cantar a Dios. Mayor responsabilidad, mayor responsabilidad. El coro tiene que ser un coro santo, dedicado a coro temeroso a Dios. Un coro que sus bromas honran a Dios. Nunca bromas que puedan perjudicar de malicia y de cosas que no agraden. Lindo el hermano Iván cómo dirige los cantos y cómo preside. Tiene que ser un hombre santo, temeroso de Dios, apartado del mal. Nunca dado a la avaricia, nunca dado a las cosas de este mundo. No puede, no debe. Lindo los hermanos que transmiten, que ponen los versículos. Tienen que ser hermanos santos de Dios. Hermanos que están venciendo en lo íntimo de su casa, vencen para Dios. Pastor, y yo que soy un simple congregante, más todavía tienes que guardar para que Dios te pueda sacar de allí y ponerte en un lugar para hacer. Tú que predicas, que tienes sectores, sé santo para Dios. Sé santo, porque mayor condenación es para aquellos que teniendo tan grande responsabilidad no vivan piadosamente para Dios. A eso se le llama, a eso la Biblia le llama hipo. Creo que la palabra griega hipocría, que significa actores. En las pequeñas cosas. No entiendo cómo un justo renacido puede dedicarle 4 o 5 horas a una serie en Netflix. Después va a leer la Biblia como si estuviera ebrio. Hijo, no va a llevar, nunca así. Ahí no hay alimento. Un joven me dijo, pastor, ¿me puedo saltar números? ¿Qué se va a saltar números? Le digo yo, si es un libro tan bonito. Un día estaba leyendo números como 10, 79 versículos para la gloria del Señor y versículos así larguísimos. Luego un día lo terminé y le dije a mi esposa, ay, vea, más largo. Voy a chequear el otro a ver si no es tan largo. Y lo chequeo, no, no es tanto. Y me devuelvo. Y no me di cuenta que me devolví el mismo capítulo y leí como 30 versículos del mismo capítulo. Y mi esposa, y no se dio cuenta por la lectura. Y yo, pues que todo es lo mismo. Que fulano tuvo a fulano, eran tantos de fulanos, y entonces fulano se fue con fulano y eran tantos de fulano. Y respeto para ese. Entonces yo le di el consejo que me dio el pastor Samuel cuando yo le dije que si me podía saltar números. No, yo no le dije, pero le dije, pastor, y esos números, esos libros así. Sí, me dice, al comienzo sirven para adquirir ciencia y disciplina. Después un día usted empieza a entender la señal. Y un día hace tiempo yo estaba leyendo números y uno se empieza a familiarizar con los hermanos de la Biblia como con los hermanos de las iglesias. ¿Sí? Uno se empieza a familiarizar con unos. Y cuando salía Coat, ay, mire, Coat, ya sé quién es Coat. Los que cargan el arca, los de Coat, ya cada vez que lo leía me puse tan contento, ya sé quiénes son los de Coat, como la tribu de Leví, y usted se empieza a familiarizar. Hermoso, no te lo saltes, está bien. Números que ayuda a adquirir paciencia y disciplina. Y usted va a aprender también a tener esa paciencia y esa disciplina. Entonces este joven, ¿por qué murió? Ahí está, verso 35. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herir. ¿Por qué una disciplina tan dura? Porque no obedeció la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he repetido hoy? No peques contra Dios. Agarra tu teléfono, tiene que ser santo para ti. Todo lo que está aquí tiene que ser santo para ti. Tienes que ver cosas que no contienen, ni hablar con personas que no contienen. Este joven no obedeció la palabra de Dios. Oye, tengo un anhelo en mi corazón, que ya no veas más estas cosas como allá. Algo, ay, qué tremendo, ¿verdad? Que tienes que tener empatía con la palabra para ti, para mí. ¿Qué te hace pensar que tu desobediencia no va a ser disciplinada? ¿Por qué vemos, Pablo expulsó a ese muchacho, tal fornicario, se ha expulsado? ¿Y por qué? Oye, ¿qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de muchos? Si ese muchacho que yo les mencioné, a quien yo amo mucho,
con ese pecado, escuchando tantas veces, porque él hasta predicó, hasta predicaba. Nunca se salvó nadie, nunca. Curiosamente, después sabemos por qué. Siempre, nunca, nunca se salvó nadie. Predicaba a grupos y los llevaba a la iglesia, sí, iban, pero nunca, nunca, hasta la fecha, hay un solo fruto, pero ni uno. Que Dios no respalda esas predicaciones. Persona que ni siquiera quizás es justa renacida. Ahora yo le estoy explicando 1 Corintios 5, ahora no lo entiende. Es que no entiendo. Suave, ¿no? ¿Cómo que lo expulsó? Si yo lo miro a los ojos y digo, ¿cómo no vas a entender? Oye, ¿cómo tú dices que no entiendes si esto lo has predicado y lo sabes y lo has comprendido durante tanto tiempo? El pecado lo estaba cegando. Después que compartimos un rato, él me miró a los ojos con mucha franqueza. Me dijo, la verdad, hoy reconozco que yo no me había arrepentido. La reunión que tuvimos hace unas 2 semanas atrás, donde yo me fui, supuestamente lloré tan triste, hoy reconozco yo no me había arrepentido, no había entendido la gravedad. Puedo morir, ¿verdad? Puedo. Día iba en su transporte, chocó, todas sus manos se tan preocupado por su, escribía, pastor, ore a Dios, yo no quiero morir. Ore a Dios, yo no quiero morir. Que la Biblia dice, el tal fornicario sea entregado a Satanás para... No, pero yo pensé que, que era porque él no se había arrepentido. Imagínese, yo le explicaba, imagínese a Pablo, deje esa mujer porque no te quiero sacar de la iglesia. Prepárate para que no tengas que vivir. Pecas, tienes que sacar. ¿Para qué lo sacamos? Para desecharlo y maltratarlo. No, con mucho amor, porque con amor se corrige el pecado. Con misericordia se corrige el pecado. Nunca en la iglesia de Tibás, en algunas ocasiones pocas, por la gracia de Dios, que una persona ha tenido que salir, nunca han sido abandonadas. Toda la semana les visito, toda la semana les escribo, toda la semana les pregunto qué entendieron del mensaje, porque por la palabra tiene que llegar a la posición correcta. Tu posición correcta, no he nacido de nuevo. Por eso peco tanto contra Dios. Tu posición correcta, he pecado como justo, lo que me espera es la muerte. Que Dios te guarde de la muerte. Y una vez exhortando a una persona en esa condición, hasta tanto temor que hasta un ataque de pánico. Pensando y reflexionando, la muerte puede venir sobre mi vida. Ahora, con la misericordia de Dios, buscando no tener tremenda visita. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo. Biblia lo dice, usted sabe que lo dice, ¿verdad? 1 Corintios 5, sí. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo. ¿Por qué ese muchacho sí y por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Te podrías explicar una razón? ¿Por qué tu fornicación no tiene que ser reprendida? Pero él me aseguraba que tenía temor de Dios. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde tenía ese temor? Un día, unos amigos míos que yo he tratado de evangelizar y yo los aprecio mucho. Yo los conozco desde niños, son mellizos. Los conozco desde niños y ellos crecieron. Un día vienen a Costa Rica y su mamá va a Colombia y se mata en un accidente. Esos niños quedan acá creciendo, se hacen adultos y pasan un montón de años y van a traer al papá. Entonces, el papá de sorpresa, quieren hacer un partido, me piden a mí, pastor, usted puede ir, dar unas palabras, una oración y hacer un partido con los amigos. Entonces, en medio del partido, cambio, sacamos a uno y entra el papá de sorpresa. Muchos años sin ver al papá y la mamá había muerto. Yo estaba muy ilusionado. Entonces, un pastor de, de la amistad y comunión me pide llevar una palabra ese día después. Yo estoy pensando,
pero tengo esto y tengo aquí. Tan débil en mi mente, yo digo, ¿qué hago? Pero suave, pastor, ya le voy a confirmar, pero también tengo esto y yo quería estar aquí, pero ¿cómo hago? Un día yo me estaba arreglando, yo pensé, tengo que decidir bien porque el Dios me quedó dice, eso se llama. Bueno, luego yo voy a orar, tan débil en mi mente, tan débil, voy a tener que orar por algo tan sencillo que yo sé que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ir al partido y orar. Yo estoy, oro, Señor, ¿qué hago? Y bueno, ya yo como que siento qué hacer y abro la Biblia. Sigo mi lectura, Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante. Voy a ir a Jerusalén, voy a ser golpeado, maltratado, humillado y voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces, Pedro toma a Cristo, no te acontezca tal cosa. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Apártate de mí, Señor. Tú no pones la mira en las cosas, sino en las de la tierra. El que me quiere seguir tiene que poner la mira en las cosas de arriba. Yo entendí dónde está. Inmediatamente le dije al pastor, hoy voy a estar para aprender qué tengo que hacer. Toda decisión, chica o grande, tiene que estar en las manos de Dios. Con temor tengo que saber qué voy a hacer. Todo lo que yo camine, todo lo que haga, tiene que pasar por el temor de Dios. Así la Biblia dice en el versículo 36, Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. ¿Quién le mató? ¿Por qué lo mató? Pues sí, el pecado siempre va a ser contra mis ojos. ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿Está sellado por el Espíritu? Sí, ya yo soy justo renacido. ¿Qué pregunta eso? Job capítulo 31, versículo 1 dice, pacto con mis ojos, ¿cómo pues he de ver a una mujer virgen? Punto. Haga un pacto con sus ojos, ¿cómo vas a ver a una mujer virgen? Story, si no es doncella, alguno astuto puede pensar. Mateo capítulo 5, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28, más todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No codicias a la mujer. Guarda tus ojos para Dios, por favor. Nuestros ojos también, las mujeres, pertenecen para Dios. Tienes que deshacerte de toda malicia e inmundicia, hasta tu manera de hablar. Dice Efesios capítulo 4 que nuestra manera de hablar tiene que ser agradable a los oyentes. ¿Quién mató a este muchacho? Es una pregunta. ¿Quién mató a este muchacho? ¿Quién lo mató? Bueno, literalmente, ¿quién mató a este muchacho? Un león. Si nos devolvemos un poquito al capítulo 13, bueno, se lo comió, lo mató. Capítulo 13, voy a contarle esta historia bíblica y después leernos un par de versículos. ¿Sí? Un profeta, Dios lo envía hasta donde está un rey. ¿Están conmigo? Yo ahorita les digo cuál versículo vamos a leer. Este profeta llega, se presenta ante el rey, señala al altar, 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 altar. Por palabra de Jehová vas a ser destruido, por paganos y pecadores todos. El rey, enojado porque el profeta está diciendo esa palabra, levanta su mano, préndanlo. Y en ese momento su mano se le seca. ¿Por qué levantó su mano? Porque se enojó. La verdad, la palabra sí, muchas veces perjudica el corazón. De esa manera hay muchos papás débiles con sus hijos. Nunca hablan con la verdad y franqueza, le tienen miedo para poner límites. No se hace, no se hace. Se va a hacer y punto, sí se va a hacer. Muchos papás tan, pero tan débiles para corregir a sus hijos, por eso son tan malcriados muchos. Malcriados. Apenas con 13 años y se creen los dueños del mundo. Que los papás son débiles, que nuestro padre no es débil. Nuestro padre no es débil para corregir, no lo es.
Cuando un padre corrige, habla, los hijos tienen que obedecer. Desde niños hay que enseñarles la obediencia. Así, este profeta se le seca la mano al rey y tan asustado, así, estaba muy enojado, pero cuando vino tremendo castigo, profeta, ora por mí. El profeta ora para que sane, tu mano es restaurada. Entonces el rey tan feliz le dice, venga, profeta, te llevo a mi casa para que comas, bebas y lo que quieras. Y el profeta le contesta, he recibido palabra de Jehová. ¿De quién ha recibido palabra? De Jehová. ¿De quién ha recibido palabra hoy? ¿De quién? De Dios, hablando a tu vida contra tu pecado que puedas tener. Palabra de Jehová he recibido, que después de terminar esta misión, no debo ni tomar agua, ni comer pan, ni volver por el mismo camino. Aunque tú me dieras la mitad de tu reino, no la puedo recibir. Y se fue por otro camino. Y la Biblia dice que un profeta falso, los hijos llegan a contarle, papá, vea lo que pasó. Llegó un profeta y sucedió todo esto. Y el profeta falso dijo, ensíllame en un caballo. ¿Por dónde se fue? Y montó su caballo, como cuando usted pone canales televisivos con pastores falsos o busca en internet pastores falsos y te llenas tu mente y tu corazón. Muchos no crecen en la fe porque siempre están escuchando personas que son falsas. No crecen en la fe. Siempre están con dudas, con batallas. Todas sus preguntas no son en base a una lectura seria de la escritura, sino en base, fulano dijo tal cosa. Un día yo le dije a los hermanos de Tibás, no me manden más videos ni me pregunten más por eso. Pastor, ¿qué opina este? Pastor, ¿y qué opina esto? Yo no tengo tiempo para ver esos videos. ¿Qué escuchas eso? Ya sabes dónde están los pastores justos, sí. Ya sabes dónde está la iglesia justa, sí. ¿Para qué andas buscando otro lugar? Para andar todo confundido. Así el profeta firme en la palabra, se le aparece el profeta falso, lo encontró sentado, cansado, con sed, porque es donde el diablo aprovecha. Cuando estamos pasando esas dificultades. Y el profeta falso le dice, oye, quiero que vayas a comer a mi casa. Y él contesta, no, por palabra de Jehová he sido ordenado, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. Y él le dice, hoy se me apareció un ángel enviado por Dios. ¿Cómo va a poner en duda la palabra directa de Jehová por la palabra de un ángel? ¿Para qué? Dios usa a los ángeles, sí, los utilizaba, pero en esta ocasión él recibió palabra directa. Pero en su debilidad, en su YouTube, Facebook y cosas, comenzó a escuchar y se enojan. Ya me preguntaron por un pastor de apellido Salas, que sabe la Biblia toda, sí, creo que ya murió él. Pastor, vea, él habla el evangelio igual. Yo no, él no habla el evangelio igual. Y la persona se molestó, pastor, pero entonces solo nosotros, pero ¿por qué usted dice, si le conoce? No, yo le conozco a él, muy bien. Y entonces empecé a buscar un video que yo había visto hace mucho tiempo, a ese de apellido Salas, Darío Salas, sentado en un lugar con una bolsa abierta, diciendo que va, yo vi ese video, diciendo que iba a caer oro del cielo y que todo el que ofrendara iba a ser muy, muy bendecido. Y la gente echaba y echaba plata y luego dijo, agarren el bolsito que me lo voy a llevar yo. Porque es chileno, agarren el bolsito, pero como sabe tanto la Biblia, la gente se deja ir por eso. Así este profeta se lo convence y él se va con él. Se sienta a comer con él. Verso 17 del primer libro de Reyes, capítulo 3. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba vino. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió vino. Ahora Dios en su castigo utiliza al mismo falso. No es común, es atípico, pero en su misma disciplina utiliza al falso para decirle lo que le iba a pasar. Verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová,
por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó. ¿Quién le topó? ¿Quién ejerció estas dos disciplinas? León. Le topó un león en el camino. Ojalá nunca nos toque topar este león que mora con nosotros, pero en una condición preparado para. Le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Nunca se separó el león. Veamos un poquito Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Si no lo encuentra, puede leer en la pantalla para avanzar. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Una especie simbólica de representación del león como él mismo preparado para visitar. Primera de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice 2 veces antes de dar el veredicto final sobre ese muchacho que había fornicado. 2 veces. El apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 5, contra ese muchacho que había pecado contra Dios. Verso 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, preparado para una sentencia. Ese Cristo que llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, ese Cristo que murió y resucitó, ese Cristo que se fue a preparar moradas para nosotros, que regresará por nosotros, ese Cristo que nos va a guiar en la eternidad, es el mismo Cristo que no es débil para disciplinar. Él no es débil como algunos padres lo son con su. Sufro cuando yo veo un joven malcriado, un niño malcriado, mi corazón sufre. Hay un refrán que dice, no hay niños malcriados, hay padres que malcrían a sus hijos. Solamente porque como justos les hace falta un poquito. Santiago 1:5. ¿Saben qué dice Santiago? Que alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a vosotros en abundancia y sin reproche les será. Pero pida con fe, porque el que duda es como las ondas del mar. No piense pues que el que tal hace recibirá cosa alguna. Algunos necesitan sabiduría para poder tener entendimiento cómo actuar en algunos casos con sus hijos malcriados, padres que los están malcriando, pero Cristo no malcría. Cristo los va puliendo con amor, pero también con disciplina cuando tiene que obrar. No puedes seguir jugando que eres justo solamente porque dices que eres justo y porque conoces su pasado. Un justo se conoce por su vida, su transformación, su crecimiento espiritual. Un justo se conoce por su sujeción, por su amor. Hasta vence el chisme que es tan duro para algunos. Hasta un día se le cambia el adjetivo, el pensamiento. Ahí viene el chismoso. No, ya no. Mire cómo cambió. Dios tiene poder. Transformó a ese hermano, a esa hermana. Me transformó, tan chismosa que era, tan murmuradora, tan peleona, tan altivo, tan lleno de soberbia. Mire ahora Dios cómo está tratando con él. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que el león de la tribu de Judá se presente en tu vida?
con mucha disciplina, o que te corrija con su palabra para no llegar hasta y la muerte hasta podría llegar. Si la Biblia dice aquí, primera vez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, segunda vez, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no es débil, ahora como león para disciplinar. Verso 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Pablo está diciendo, si es justo, tu espíritu entra al cielo, pero si no es justo, tu espíritu nunca va a entrar. No es que todos los fornicarios son justos, al contrario. ¿Cómo una persona justa renacida puede hacer un pecado de eso? ¿No entiende? ¿No entiende? Por más perverso que haya sido en su vida, es que el espíritu ya lo selló. O el espíritu tiene poder solo sobre los piadosos, los que eran más apartados del pecado. O el espíritu tiene el mismo poder tanto de los que eran más perversos que de los que no lo eran. Es una pregunta. ¿El espíritu de Dios es tan poderoso para tomar a una persona piadosa, pero no justa, que nace de nuevo y el espíritu lo sella y lo ayuda a mantenerse en su piedad, pero no tiene el poder para tomar un perverso pecador, adúltero, promiscuo, pornógrafo, entregado a los deleites carnales? El espíritu parece que aquí es débil y le cuesta. Y el espíritu no tiene la fuerza. Mentira. El espíritu tiene el poder para transformar hasta un hombre tan malo como lo fue el apóstol Pablo. Puede transformar, debe transformar. Pecas que quieres, ya no tienes que pecar. Pecas contra Dios, debes esperar tú, si tienes que esperar. Cuando hablas, sé prudente como hablas. La Biblia dice, el tal se ha entregado. Versículo 13, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre ellos. ¿Para qué hay que quitarlo? Una pregunta con mucha franqueza. ¿Para qué hay que quitarlo? ¿Para qué? La Biblia dice, ¿para qué? Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Para qué hay que quitarlo? Para la destrucción de su. Entonces ya no hay oportunidad. Sí hay oportunidad. Pero eso solo Dios conoce si debe morir o no debe morir. La persona que peca contra Dios debe saber lo que me espera es la destrucción de mí. Solo Dios sabe si debo o no debo morir. Ahora acudo a su misericordia, no para convencerlo. Solo tienes que apartarte de ese pecado para vivir para Dios. Luego Pablo escribe la segunda carta, capítulo 12, y les recuerda a ellos. Ahora voy a terminar ya. Capítulo 12. ¿Lo tienen? Versículo 19. Escribe la segunda carta. Parece que retoma el mismo tema de Primera de Corintios capítulo 3 y de Primera de Corintios capítulo 5. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo? En Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Yo me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero. ¿Qué dice Pablo? Cuando yo llegue a la iglesia, yo me temo que no lo voy a hallar como quiero. ¿Cómo quería él? Arrepentidos, guardándose para Dios, viviendo santa y piadosamente. Y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. ¿Cómo? Con palabra dura, teniendo que expulsar a algunos, disciplinar a otros, llamarle la atención a otros. Nunca uno quiere recibir así al pastor. ¿Para qué? Que haya entre vosotros. En el verso 20 aparece una lista de pecados que no son tan graves, pero son pecados.
que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Estos pecados no se expulsan de la iglesia. Estos pecados están en Primera de Corintios capítulo 3. Ahí aparecen eso. Y a esos hermanos se le llaman carnales. Un hermano carnal no es alguien que anda adulterando, robando, traficando y haciendo esos pecados. No. Un hermano carnal es uno que dice, ¿quién predica el domingo? Pastor Víctor, ay, qué pereza, yo mejor no voy. ¿Quién predica el domingo? Pastor Pedro, ay, tan lindo y tan... Voy para el culto. ¿Quién predica? El domingo no está el pastor Samuel, no llega. Eso es un hermano completamente carnal, no lo digo yo, está en Primera de Corintios 3. Ahí aparece. Pues yo soy de Víctor, no, yo soy de Pedro, yo soy de Elías, y así no. Por lo menos usted en internet puede escuchar al pastor renacido que usted más quiera escuchar, pero nunca vengo a la congregación porque viene un fulano y un fulano sí, porque eso es carnalidad, mucha carnalidad. Eso es un cristiano. ¿Qué más es un cristiano carnal? Siempre está haciendo división. ¿Qué más es un cristiano carnal? Siempre está haciendo chismes. Siempre está haciendo chismes. Pero luego aparece el verso 21. Y aquí hace alusión a los pecados de Primera de Corintios 5:5, que es pecados de fornicación. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Aquí ya hasta lágrimas. Y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué es arrepentimiento? Es apartarme completamente de ese. Limpia tu computadora, limpia tu teléfono, haz las paces con el hermano, con madurez, ve y habla con el hermano. Cuando estás en grupitos que chismean, aparta. Honra a tus pastores, honra con buen corazón a tus pastores, honra a los hermanos mayores. De vez en cuando, esto pasaba antes, gracias a Dios no volvió a pasar. No sé si pasará en lo secreto de los hermanos, pero conmigo no. Pero en Tibás, así, de vez en cuando, es que, ¿por qué aquel es hermano mayor? Como nosotros le llamamos hermano mayor, podría ser como un diácono más correctamente. ¿Por qué? Porque el hermano es hermano mayor. Y algunos con tremendo mal corazón, quizás por su, no sé qué les movía, querer quejarse. Están quejando contra el hermano, están quejando de las decisiones que los pastores están tomando. Quienes van a dar cuenta por haber nombrado al hermano o no haberlo nombrado, no usted. Usted no da cuentas porque los pastores nombren o no nombren a un hermano en necesario. Por lo menos más de 200 personas buscamos aprobación. Sean honestos. Aquí, fulano y fulano, nunca las 200 personas van a estar felices con el mismo hermano. ¿Y qué hago? Guardo silencio y oro al Señor. Oro al Señor. Pero tú sabes algo, demanda. No chismes ni hables, demanda lo que sabes. Y demanda con franqueza y con honestidad. Y un día, un hermano pastor, tengo que decirle una cosa, pero delante de Dios, así me pasó en mi oficina. Pero acá entre nos. ¿Cómo acá entre nos? Yo le miré y le dije con franqueza, usted me ve cara de chismoso a mí. O sea, ¿alguna vez me ha visto metido en un chisme para que me diga, no, pastor, es que me lo contó en confianza? Por eso tú vas a ocultar un pecado ajeno. Levítico capítulo 20, creo 20 del 1 al 3, habla allí de esos pecados que un hermano peca y si el pueblo cierra los ojos para no demandar, también reciba su juicio. Yo le digo, usted me va a decir en este momento qué fue lo que pasó. No, me va a decir usted. Y en el momento que usted me diga, considerando que es pecado, inmediatamente nos vamos a reunir con esa persona. Y usted va a decir, sí, usted me lo dijo a mí, yo soy testigo.
Que si no, entonces esto, hermano, discúlpenme la expresión, esto sería un relajo, hermanos. Y la iglesia no es un relajo. La iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Para qué andas hablando de los hermanos que están ministrando en alguna área importante de la iglesia? ¿Sabes algo? Ve y demándalo con el pastor y el hermano. Nunca tienes que hablar de nadie en la congregación, menos de los pastores. Nunca pecar contra dos. Capítulo 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, así como él decidió la expulsión del muchacho. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Ustedes piensan que soy indulgente, no lo voy a hacer. 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Escuchen, hermano, ya estoy terminando, se lo prometo. Un versículo más. Cristo no es débil para visitar. Él no es débil, Él es firme, muy firme. Verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Está siendo usted reprobado? ¿Qué dice el 5? Examinaos a vosotros. Ahora están en seminario. Hoy termina el seminario, Pastor Samuel, nosotros empezamos. Cada seminario es una oportunidad para examinarnos como justos renacidos. ¿Qué es un justo? Una persona que cree en el evangelio, pero es una persona que vive sellada por el Espíritu. No solo dice, sino que su vida también representa completamente el Espíritu Santo. Ustedes son justos. A partir de hoy tienen que salir para vencer. Deben vencer. El Espíritu mora en ustedes. Entonces hay que vencer todo pecado, toda tentación, toda avaricia, toda idolatría, todo orgullo, todo chisme, toda falta de perdón, toda falta de tolerancia, toda pornografía, toda fornicación, todo adulterio, todo pensamiento lascivioso. Hay que vencer todos esos pecados. Hay que vencer, porque el Espíritu está ahora con ese sello vivo para vencer. Amén, hermano. ¿Cuántos de ustedes son más que vencedores? Por medio de la fe. Ya no hay que pecar más. Las hermanas sujetas a sus esposos, los hermanos amando a sus esposas, los hijos sujetos a sus padres, los padres gobernando bien sus casas, gobernando bien a sus hijos. Así tenemos que vivir todos para ti. Señor,